Entre 1876 y 1910, el periodo en que Porfirio Díaz gobernó al país, México se transformó profundamente. La sociedad mexicana se enfrentó al proyecto innovador emprendido por las élites. Ferrocarriles, fábricas, mercados, nuevas formas de vida en la ciudad, construyeron poco a poco el sueño de una nueva identidad, la imagen de un México moderno. En 1876, tras décadas de intervenciones extranjeras y conflictos internos, Porfirio Díaz ocupó la presidencia de la República. De inmediato, el nuevo presidente se dispone a ejercer un gobierno fuerte, centralizando el poder. Gobierno, ejército y economía habrían de administrarse desde la capital. Una vez en el poder, bajo el lema de paz, orden y progreso, el presidente Díaz logró mantener en orden al país, sacrificando la libertad, impidiendo cualquier intento de rebelión. Para hacer cumplir el lema de orden y progreso, se fortaleció al ejército, el cual no solo reprimió a los caciques y políticos opositores, sino también a los que se inconformaron con las injusticias de este gobierno. Tal como sucediera en Veracruz, cuando en 1879 un grupo de lerdistas quiso levantarse en armas y el gobernador Mier y Terán recibió una terminante orden presidencial. Mátalos en caliente. Para acabar con los salteadores de caminos, se conformó al cuerpo que sería conocido como los rurales, en ocasiones reclutando a los mismos bandoleros. En las ciudades, eran las fuerzas de la gendarmería las responsables de exterminar a los malhechores. Años más tarde, el propio don Porfirio reconocería: fuimos severos, y en ocasiones hasta la crueldad. Pero esa severidad era necesaria para la existencia y progreso de la nación. Incluyó en su gabinete a personas de su confianza y se rodeó de un grupo de intelectuales llamado los científicos, que elaboró los proyectos económicos, culturales y educativos que modernizarían al país. Los ideales de la Constitución de 1857, libertades y equilibrio de poderes, se convirtieron solo en un modelo ideal venerado, en la medida que se consideraban inaplicables por el momento. En cambio, inició un culto al positivismo. El positivismo se adecuaba perfectamente a la política social y económica del régimen porfirista, que buscaba el progreso y desarrollo del país, por lo que se convirtió en su base ideológica. Porfirio Díaz se reeligió como presidente en 6 ocasiones, modificando la Constitución y traicionando los principios liberales, pues consideraba que el pueblo mexicano no estaba apto todavía para la vida democrática, y que si él faltaba, volverían los tiempos de caos y desorden que tanto trabajo había costado superar. Conforme era asegurada la paz y el orden, se procedió a impulsar el progreso del país, desarrollando la industria y los transportes, incorporando al país al desarrollo del capitalismo mundial. En efecto, la expansión de los países industrializados como Inglaterra, Francia, Alemania y Estados Unidos requerían nuevos mercados y nuevas fuentes de materias primas. México aparecía entonces como un lugar ideal para la inversión de sus capitales, ya que el gobierno porfirista ofrecía, junto con el orden, una política de estímulos a la inversión. Esta política consistía en concesiones ilimitadas para explotar los recursos naturales del país, bajos impuestos y abundante mano de obra que no contaba con leyes que la protegieran. La energía eléctrica empleada para accionar motores significó un fuerte impulso a la actividad económica, gracias a la instalación de múltiples plantas generadoras de electricidad.
Junto con la industria, la minería, que ha sido una importante actividad económica del país, se benefició al introducir el empleo de motores eléctricos para accionar tanto perforadoras como bombas de desagüe. La industria que alcanzó un mayor desarrollo fue la de hilados y tejidos, debido a la existencia de ricas plantaciones de algodón y a la modernización de su maquinaria. Quizá una de las industrias más importantes desarrolladas por el Porfiriato fue la explotación del petróleo, fuente de energía básica solicitada por el mercado mundial. La primera ley del petróleo expedida por el presidente Díaz en 1901 concedió a empresas inglesas y norteamericanas la explotación de este recurso natural no renovable mediante el pago de mínimos impuestos. Por otra parte, la utilización de la energía eléctrica significó un gran avance tecnológico, no solo para la industria, sino también para los servicios públicos. Se introdujeron las lámparas eléctricas en el alumbrado público y se desarrolló el uso del telégrafo y el teléfono, que permitieron una mayor comunicación entre la población. Sin duda, la expansión ferroviaria impulsada por el Porfiriato constituyó una sólida base para la integración nacional y la expansión de los mercados. Los ferrocarriles no solo transportaban pasajeros, sino también materias primas, mercancías y maquinaria, con lo cual comunicaban los puertos marítimos y las ciudades fronterizas con las minas, fábricas y almacenes de las regiones más importantes del país, impulsando así la actividad económica. La expansión ferroviaria fue extraordinaria, pues pasó de 640 kilómetros de la línea México-Veracruz en 1877 a más de 20.000 kilómetros para fines del Porfiriato. La modernización de la industria, impulsada por el gobierno porfirista con el apoyo de la inversión extranjera y el impulso a las comunicaciones, tuvo como sustento el desarrollo del sector agrícola, que proporcionó alimentos y materias primas para el crecimiento industrial. Con este fin se impulsó el desarrollo de una agricultura comercial, tanto para la exportación como para el mercado interno. La unidad básica de producción agrícola en el Porfiriato fue la hacienda, constituida por grandes extensiones de tierra que empleaban el trabajo de los peones, que podían ser acasillados, libres o arrendatarios. Los peones acasillados se encontraban sujetos a la hacienda, que les pagaba en especie en la tienda de raya, con lo cual los peones se endeudaban y encadenaban a la voluntad del hacendado. El gobierno de Porfirio Díaz favoreció la concentración de la tierra en manos de los hacendados, al permitir la delimitación de terrenos por parte de las compañías deslindadoras, a quienes se les pagaba con una parte del terreno deslindado. La acción de estas compañías posibilitó el despojo ilegal de sus tierras a pueblos y comunidades indígenas que no pudieron comprobar la propiedad de sus tierras. De esta forma, al no contar con medios de subsistencia, los indígenas desposeídos tuvieron que contratarse como peones en las haciendas. Fue así como la política de modernización, tanto en la agricultura como en la industria, proporcionó empleo a la mayoría del pueblo, pero en condiciones desfavorables. El Porfiriato no solo impidió la organización de los trabajadores y la defensa de sus derechos, sino que contuvo todas las huelgas y brotes de rebeldía, como fueron los movimientos de mineros en Cananea y de obreros textiles en Río Blanco. De igual forma, los intelectuales opositores al régimen porfirista fueron objeto de persecución y encarcelamiento, como sucedió con los hermanos Flores Magón y otros miembros del Partido Liberal Mexicano. Por otra parte,
La modernización del país se expresó también en el desarrollo de la vida educativa y cultural, caracterizada por un afrancesamiento, tanto en las artes como en la ciencia. Pero al mismo tiempo se desarrolló una corriente nacionalista que se expresó en la novela costumbrista, en la pintura paisajista de José María Velasco y en los estudios sobre el pasado histórico de México. Durante el Porfiriato y bajo la dirección de Justo Sierra, se dio un fuerte impulso a la educación, pues se pensaba que era necesario crear una nueva conciencia nacional que contribuyera a la integración y el progreso del país. Sin embargo, este desarrollo educativo estuvo dirigido sobre todo a ciertas clases, mientras que la mayoría del pueblo no sabía leer ni escribir. Pero el impulso a la cultura también propició el desarrollo de la prensa de oposición y la formación de partidos y grupos de intelectuales liberales que clamaban por una mayor participación política del pueblo mexicano. Es así como al finalizar la época porfirista, la situación política del país era de un gran malestar nacional por la situación social que se vivía. Era el costo social pagado por el desarrollo del país. La modernización de la economía y el progreso material alcanzado durante el Porfiriato fue el resultado de la intensa explotación de las riquezas naturales y de la mano de obra por parte de los capitalistas extranjeros y los grupos económicos del país. Finalmente, la desigual distribución de la riqueza junto al monopolio del poder por más de 3 décadas, condujo al estallido de la Revolución el 20 de noviembre de 1910.